Muy buenas a todos, soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida al episodio número 153 de Bitácora Mental, donde quiero comentar una de esas cosas que normalmente ocurren a nuestro alrededor y sobre las que algunos no prestan mucha atención, pero que desde mi punto de vista en ocasiones dice mucho de la gente. Pero antes de ir al hecho concreto, quiero darle contexto al tema, porque aunque estoy convencido que en este caso no sirve de excusa, me parece relevante una información que estuve leyendo hace unos días y que dependiendo de los hechos, en alguna ocasión podría servir para explicar algunas cosas que no entendemos. Hace unos días estaba leyendo un artículo en el que se aportaban datos reveladores acerca del interés de las personas por los hechos de actualidad. La información dejaba claro que la gente está tomando distancia de lo que ocurre a su alrededor y no es un hecho que esté ocurriendo exclusivamente en nuestro país, porque se está verificando a nivel global. Pero, dicho esto, sorprende sobremanera que España sea el país donde más cae el interés por la actualidad en los últimos años, pasando de un 85% en el año 2015 al 55% actual, es decir, una caída récord de 30 puntos, un 30%, ¿no? Eso no significa que sea el país donde menos interesa la actualidad, porque, por ejemplo, el dato de Estados Unidos es un 47, ¿no? Un 47% de personas que se manifiestan muy interesadas por el día a día. Y en el caso del Reino Unido, por venirnos un poco más cerca, esa cifra es inferior incluso, ¿no? Pero es un 43%. Pero en ningún caso la caída es tan rápida como la que se está viviendo en la sociedad española, ¿no? Y no lo dice el artículo, pero lo creo yo, ¿no? Me temo sobre todo que de continuar esta progresión acelerada, que tiene toda la pinta de que siga ocurriendo, pronto podríamos convertirnos en el país que menos se interesa por la actualidad, lo cual no deja de ser preocupante, ¿no? ¿Y por qué está ocurriendo esto? Bueno, parece que más de un 35% de los ciudadanos de este país considera que las noticias impactan negativamente en su estado de ánimo. Eso creo que hay poca duda, ¿no? Sabemos también que la actualidad está muy cargada de política, muy pesada, ¿no? Y esto está aburriendo a muchísima gente, me incluyo, sobre todo por el continuo enfrentamiento ideológico, ¿no? Y ligado a todo esto tenemos los medios de comunicación a través de los que llegan todas esas noticias sobre los que ha caído estrepitosamente la confianza, algo que no se descubre nada nuevo tampoco, ¿no? El consumidor de contenidos como que ya no les cree tanto, ¿no? Considera que los medios no son objetivos y que difunden, ¿cómo decirlo?, lo que les conviene, ¿no? Según la ideología partidaria y la forma que tengan en financiar su negocio. No podemos dejar de lado tampoco el hecho de que un porcentaje cada vez más grande de gente está teniendo problemas de ansiedad. Eso sale en artículos permanentemente, ¿no? Y también ocurren otras cuestiones, otros síntomas, otros trastornos, otros problemas por seguir toda la actualidad y participar activamente a diario en las redes sociales, ¿no? Pero no es la intención ni el momento, ¿no?, de hacer un análisis sobre todo esto, por lo que, en resumen, no hay duda de que, podemos decirlo a modo así, redondeando, de que creo yo que no hay duda de que, según estos datos que vengo comentando recién y que dije había leído, la gente se está evadiendo de la realidad todo lo que puede, ¿no? Porque ya bastante tiene con sus propios problemas como para beber voluntariamente en algún manantial de estos de ponzoña de los que brotan allí donde mires, ¿no? Veas y también escuches. ¿Y por qué todo este preámbulo para lo que voy a comentar a continuación, que es algo breve y concreto? Porque será el oyente quien decida si lo ocurrido, lo que voy a comentar, obedece a la desinformación o viene por otros derroteros. Obviamente tengo mi propia opinión, pero como no tiene sentido convencer a nadie de lo que uno piensa u opina,
Y más que nunca, en esta época actual de confrontación y crispación absoluta, eso no tiene sentido. Así que voy a ir al grano y redondear lo que pretendía decir en este episodio, ¿no? Resulta que días pasados me encontraba, como se dice, tomando el aire, ¿no? Y cerca del lugar donde me encontraba en ese momento, había una fuente, ¿no? Y para los que, digamos, puedan escuchar desde otros lados, me estoy refiriendo a un sitio en el que hay un grifo de estos público en el que se presiona y sale agua, ¿no? Para poder beber o refrescarse. Y es pertinente aclarar que no era un día caluroso, había unos 26, 27 grados, porque me acuerdo que me llamó la atención porque veníamos de más calor, ¿no? O sea que era una jornada de esas, o fue una jornada de esas hace unos días en los que bajó la temperatura, te daba un respiro, ¿no? Porque en las anteriores había estado muy, muy pesado, por lo que estaba agradable y eso quizá también hizo de que mucha gente estuviera por la zona, ¿no? La cuestión es que había unos cuantos niños, aclaro, de ambos sexos, ¿no? Y muy cerca de ellos estaban los padres, ¿no? Charlando en su propio mundo. Los niños, y no tan niños, estaban jugando en toda la zona esa de la fuente, ¿no? Iban y venían, corrían, se reían, en fin, lo normal, ¿no? A su edad, tratando de disfrutar al máximo la compañía y, hay una climatología benigna en esas horas. La cuestión es que desde mi posición a lo lejos me puse a mirar un poco más en detalle todo ese entorno, ¿no? Y resulta que la fuente estaba jugando, y valga la redundancia, parte fundamental de sus juegos. Presionaban continuamente unos y otros, ¿no? Niños, niñas, todos los que estaban por allí, el botón ese del grifo y cargaban agua en recipientes que luego vaciaban inmediatamente. No estaban refrescándose o tomando esa agua, estaban viéndola salir, apretando reiteradamente el botón que hacía correr el líquido elemento, varios segundos ante la mirada de todos, y alternadamente cargaban en algún recipiente que tenían por allí esa agua, se alejaban ahí un par de metros para no mojarse porque aquello ya estaba creándose un pantano ahí en la parte de los alrededores de la fuente y vaciaban esos recipientes mirando cómo salía el agua, ¿no? En una suerte de espectáculo maravilloso de la naturaleza en conjunción con la mano del hombre. Estuve apenas algún minuto nada más, ¿no? En la posición de observador antes de irme de ahí, ¿no? Pero la historia se repetía sin cesar, ¿no? Litro tras litro de agua derramada al suelo, que ya, como dije, estaba todo encharcado. Y todo esto ante la mirada distraída de sus padres que estaban a 5 o 6 metros, ¿no? Y en ningún momento se acercaron a la fuente. No sé si para no mojarse los pies o evitar suciar su preciado calzado veraniego, ¿no? Pero tampoco fueron capaces desde su posición observadora, ahí a 5 o 6 metros, de cuestionar de algún modo la conducta de sus hijos, ¿no? Y con una palabra amable decirles que, que estaban malgastando, ¿no? Cientos y cientos de litros de agua. Y sabemos que hay pueblos en los que se les está haciendo llegar el agua en camiones cisternas porque ya no tienen, ¿no? Otros también están con restricciones de consumo en los propios hogares. Y también hay noticias de centrales hidroeléctricas. Leí esta semana aquí en Cataluña que están parando porque no tienen agua, ¿no? Y al punto de que en julio la producción de energía hidráulica en España cayó un 53%, a la mitad. Y así tantos otros datos que alertan sobre la falta cada vez más de este recurso natural, ¿no? Algo que está golpeando a todo el mundo. Esto no es solo España, pero especialmente a muchas zonas de nuestro país que están en riesgo de desertización. Y eso es ya conocido desde hace bastante tiempo. En fin, esto es lo que quería contar. Y como decía antes, tengo mi propia opinión sobre lo ocurrido, ¿no? Y también respecto de las personas mayores y menores involucradas en el hecho. Porque, ser hijo con 5, 7 o 10 años, o del otro lado, padre o madre, ¿no? De la edad que sea,
considero que, no cambia nada. ¿Por qué? Y porque desde que nací, cada día mis padres se encargaron de dejarme bien claras algunas cosas. Y entre ellas que con la comida no se juega, pero con el agua, menos. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el episodio número 153 de Bitácora Mental. Gracias por escuchar, gracias por tu tiempo y te espero en el próximo. Chao.